los podcasts de CEIM, un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. En este nuevo podcast de CEIN vamos a abordar la posibilidad de encontrar empleo en la ciudad de Madrid, gracias a la Agencia para el Empleo de la ciudad, con el sector de hostelería. Y para ello contamos con José Antonio Aparicio, el presidente de Hostelería Madrid. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muy buenas. Bien, la primera pregunta, José Antonio, es efectivamente si se está creando empleo en el sector de hostelería en la ciudad de Madrid. Sabemos que habéis pasado una situación complicadísima con la pandemia, os habéis recuperado con fuerza y, por tanto, entendemos, dando paseos por la ciudad de Madrid, desde luego, que hay oportunidades de empleo. ¿Es así? Pues así es, visualmente se observa. Madrid es una ciudad con una climatología muy benigna, muchas horas de luz, las terrazas, que es un elemento esencial para nosotros, están tirando y demandan empleo y crean y generan empleo. Estimamos que en este año 23 en el que estamos vamos a necesitar entre 3.000 y 5.000 personas de sala. Digamos que es una de las grandes demandas que tenemos, el personal de sala, además del de cocina, ¿no? No es un problema solo nuestro, el de falta de obra capacitada, es de otros sectores, de otras zonas de España, zonas rurales, zonas de temporada con momentos en los que la temporalidad está muy acrecentada, y además el COVID ha sido un factor esencial, ha cambiado absolutamente todas las reglas laborales en el sector, ¿no? Y el propio sector que se está reconvirtiendo, ¿no? Estamos hablando de un sector que a nivel nacional ha duplicado su empleo desde el año 2000 aquí, en unas tasas de crecimiento increíbles, duplicando prácticamente de 1 millón a 1,8 en el 19, pero ya 1,88 en la última estadística del mes de mayo. Y Madrid, evidentemente, a la vanguardia, ¿no? 228.000 trabajadores, creciendo en niveles de empleo, de generación de empleo del 4,5% aproximadamente. Aunque es verdad que hay que introducir prudencia porque empezamos a atisbar los primeros indicadores de una estabilización en el crecimiento de empleo y también en el consumo, por lo tanto, y pensamos que esta estadística de crecimiento se va a ir aminorando, aplanando a medida que pase el año, y de hecho el primer indicador que nos ha roto un poco los esquemas y ese optimismo que teníamos es el de crecimiento del número de autónomos en hostelería, que por primera vez en la Comunidad de Madrid se ha reducido un 0,8. Por lo tanto, el sector está generando empleo, hay actividad, hay demanda de mano de obra capacitada, pero los ritmos empiezan a ralentizar y a estabilizar. Sí, entiendo que, como a otros sectores, nuestra pirámide demográfica, que se caracteriza por un envejecimiento de las plantillas bastante relevante, está también afectando a hostelería. Yo creo que es la principal amenaza y quizá la amenaza más velada, la que menos se está teniendo en cuenta, pero la realidad es que desde el año 2000 hemos perdido 2 millones de jóvenes. Desde un entorno de 7 millones hemos pasado a 5 millones. Que se han También, ido a otro sector. efectivamente. Y de hecho es un problema también general de otras ramas de actividad, pero la realidad es que tenemos una incorporación de jóvenes al mercado laboral de la hostelería un tercio menor, ¿no? Esto desde hace 20 años, y la pirámide poblacional es evidente que se está invirtiendo, ¿no? Un problema importante, toda una batería de medidas que desde las asociaciones estamos intentando transmitir para, digamos, poner una barrera a esto que nos va a venir, que nos está viniendo, pero desde luego el efecto va a ser mucho más grave en 3-5 años de lo que es ahora. Y de ahí todas las propuestas que estamos haciendo desde las asociaciones para intentar aminorar este problema. Claro, el papel de las asociaciones es clave y Hostelería Madrid, además, es una asociación centenaria. Es una asociación ejemplo en compromiso con sus asociados, con las empresas de hostelería, pero también con la formación y con la captación de talento. Si un desempleado de la ciudad de Madrid quisiera contactar con vuestra asociación o con alguna escuela específica del sector, ¿estáis trabajando en esta captación de talento? Es lo que más nos demandan nuestras empresas. Específicamente, y es importante recalcarlo, las empresas, los grupos de restauración, que ahora mismo están tan pujantes, ¿no? Una tipología de empresas que va más allá del mero autónomo, de la pyme de reducido número de empleados, que tienen sus propios departamentos de formación. Lo que nos están demandando continuamente es personal con formación y capacitación demostrable, ¿no? De hecho, en la mayoría de las encuestas que manejamos, prácticamente el 61% lo consideran como el principal impedimento para contratar. No tanto la retribución y no tanto las jornadas, ¿no? Esto significa una doble cosa, ¿no? Por un lado, la importancia que tiene la formación, de la que podremos hablar, y por otro lado,
que el salario y la conciliación son muy importantes, pero en un sector como el de la hostelería no lo son tanto, o lo son, pero no en tanto porcentaje, ¿no? Vamos a ver, el principal problema que vemos es que el sector privado está suplantando al público en muchas cosas, ¿no? Teóricamente, la regulación del mercado laboral debería de ser una competencia tanto autonómica como del gobierno central, no tanto del municipal, pero también tiene sus competencias y de hecho están ayudando muchísimo, ¿no? Pero existen problemas. Existen problemas en el mercado, no se consiguen enlazar las ofertas con las demandas que existen, nos encontramos con personal que nos llega a las empresas sin la necesidad de capacitación, pero ya no solo eso, sin la necesaria acreditación. Es decir, y esto desmoraliza mucho, sobre todo a los grupos que tienen como principal necesidad un personal formado, capacitado para dar un servicio de calidad, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, ¿no? Como me comentabas, pues reunirnos mucho con las administraciones. Aquí en CEIM hemos tenido oportunidad de presentar, además aquí en la Casa de los Empresarios de Madrid, un plan estratégico para el sector a 10 años, a la comunidad, aprovechando el nuevo ciclo político. Pero como el día a día nos come, también estamos haciendo soluciones imaginativas, ¿no? Que me gustaría plantear una de ellas que está teniendo bastante éxito, sobre todo en este tipo de empresarios que comento, ¿no? Que son los grupos de restauración. Son unas jornadas de speed job dating, al final no dejan de ser una especie de jornadas que hacemos ad hoc, seleccionamos 3, 4, 5 grandes grupos que necesitan 60, 70, 80 personas, hablamos con la administración para que nos seleccionen de los muchísimos Que desempleados. mandan perfilados ya para el sector. Exacto, perfilado, muy perfilado, y ahí es el éxito. De manera que en una mañana, 3, 4 horas, con los equipos de recursos humanos de los grupos y los candidatos, se nos están yendo esas jornadas con 25 o 30 personas contratadas ya para empezar a trabajar. Esto a las asociaciones, como has comentado al principio, nos permite cumplir nuestros objetivos, pero no dejamos de tener una sensación agridulce de que se podría hacer mucho más, y lo que hay que hacer es empezar a movilizar a las administraciones para ello. Claro, es evidente que se necesita personal con actitud, lógicamente, pero también con aptitud. Es decir, que no vale cualquier persona como quizás se tenía esa idea hace años para el sector, sino que evidentemente la calidad del servicio implica tener la cualificación necesaria. ¿Cómo se puede obtener esa cualificación? Bueno, la mayoría de los planes formativos, empezamos por ello, que se están impartiendo en las escuelas oficiales, y los catálogos de las especialidades formativas necesitan un repaso urgente. Esto lo estamos diciendo porque son planes que están ciertamente anticuados. Incluso las propias líneas de subvención estatal en grandes expedientes que salen de concursos de formación tienen menos de 10 empleados. Y muchos autónomos. Y muchísimos autónomos que lamentablemente, como he dicho antes, están empezando digamos, a disminuir en cuanto a porcentaje, ¿no? Necesitan proyectos de formación específica. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy hostelero y también soy hostelero de tradición, y a mí siempre me decían mis mayores que muchas veces es bueno tener una formación en 10 reglas básicas del sector. Para un bar, una cafetería, no es lo mismo que para un gran grupo de restauración. Y las empresas de gran dimensión pueden establecer programas de formación dual y tienen equipos para ellos, y por ahí deberíamos de ir. Pero para las gran cantidad de empresas que nos encontramos cada día en nuestras calles, bares, restaurantes, cafeterías de menor dimensión, programas formativos muy centrados en 10 reglas básicas, de esas características que siempre hemos hablado en hostelería, y vendrían muy bien, porque al final la empresa necesita un aliciente para empezar a incorporar trabajadores y luego formar. Pero esa primera barrera, si no se cumple, es importante. Claro, pues muchas gracias, José Antonio, por darnos esa visión de un sector que está creando empleo, pero no cualquier tipo de empleo, sino un empleo cualificado, un empleo en el que pues, existen unas reglas de horario, de condiciones de trabajo, que no es un sector desregulado como quizás algunas personas todavía tienen en la cabeza, sino que es un sector plenamente incorporado a la modernidad de las relaciones laborales. Así es. Muy bien. Cerramos este podcast agradeciendo una vez más a Hostelería Madrid el haberse acercado aquí en la figura de su presidente, José Antonio Aparicio, para exponernos las oportunidades de empleo en el sector. Y ya sabéis que contáis, por supuesto, con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para intentar buscar y perfilar, ¿no?, las oportunidades de empleo hacia este sector, y, por supuesto, con Hostelería Madrid, que lleva, como dije, más de 100 años trabajando para este importantísimo sector estratégico de nuestra ciudad.